Muy buenas noches, hermano querido. Dios te bendiga, Dios te guarde en este momento. Estamos aquí transmitiendo en vivo, ¿verdad?, el culto de los caballeros, el cual se nos citó que tuviésemos la participación hoy. Te damos las gracias, hermano Arcadio, por esta participación que has tenido en cuanto al tiempo de adoración. Buen trabajo, te felicito. Y ante todo, hermano querido, quiero decirte en esta hora que el Señor, con todo lo que está sucediendo y todo lo que está pasando, tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Así sea para que nos compenetremos más con la familia, que nos compenetremos más en las cosas que son importantes en nuestra vida, no las cosas efímeras, y que le demos el primer lugar a quien lo merece, que es Dios. Así que gracias, estamos aquí y vamos a tratar un tema que traemos en esta noche, en el cual te invito a que abra tu Biblia desde tu casa conmigo en estos instantes. Estaremos leyendo el libro de Hebreos, capítulo 10, del verso 1 hasta el verso 10. Es algo breve, pero sustancial o sustancioso. Así que me gustaría que de un momento, así sea en tu Biblia electrónica o tu Biblia física, ¿no?, que estás en tu casa, que sé que estás en tu casa en estos instantes, adorando al Padre Celestial con nosotros. Así que nada, te invito a que busques la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 1, y vamos a dar lectura a la palabra que se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y reza de la manera siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacerse perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones en el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Hermanos, esta palabra es maravillosa. Yo me gozo cada vez que leo, tengo un momento de concentración en cuanto a la lectura de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes verán, ya lo leído en esta parte nos muestra una historia en cuanto a cómo, ¿verdad?, el pueblo de Dios hacía un sacrificio para ellos expiar sus pecados. Entonces, el tema que traemos para esta noche se llama Cristo, la fianza de tu condena. ¿Y por qué Cristo, la fianza de tu condena? Bueno, porque tu condena también es mi condena. Pues si yo digo tu condena, yo estaría quedando absuelto, quitándome, y no es así. También es el pago de mi condena. O sea, sería prácticamente Cristo el pago de nuestra condena. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué condena?
porque yo no he hecho nada, diría usted en estos instantes, yo no he matado, yo no he robado, yo no hago lo malo. ¿Por qué condena? Bueno, pues déjame decirte, hermano mío, que Dios creó al hombre con un propósito definido, ¿verdad? Y ese propósito definido fue el que le obedeciera. Entonces, para deleite, obviamente, y el Señor, obviamente, deleitarse viendo al hombre enseñorearse ¿de quién? De los animales, de las aves, de los peces, pero ante todo, el Señor quería que el hombre le obedeciera. Y aquí parte el principio del problema. Te dije hace un instante que tú y yo tenemos una condena, y la condena que tú y yo tenemos es una condena perpetua. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros hemos heredado de nuestros padres ancestrales. Nosotros hemos heredado una cuestión que se llama pecado. Y déjame decirte este punto. Bueno, el Dios creó al hombre para que le obedeciera. Y esto implicó, permíteme decirte, una ruptura entre Dios y el hombre. Y te voy a decir por qué ahora. Esta ruptura, ¿verdad?, se originó mediante a la desobediencia. ¿Por qué? Bueno, porque cuando el Señor situó al hombre en el huerto del Edén, le dijo, de todo fruto de esto comerá, ¿verdad?, pero de este no comerá. Y ahí vino una cadena, ¿verdad?, entre la serpiente y Eva, entre Eva y el hombre, al cual desobedecieron. Entonces, por ende, cuando el hombre desobedece a Dios, aquí viene una ruptura, como mencioné anteriormente, entre Dios y el Creador, entre Dios y el hombre, entre el Creador y su creación. Entonces, esa desobediencia que Dios la traduce como ¿qué? Dios traduce la desobediencia como pecado. Y el pecado tiene una condena. Esto nos lo dice Romanos 6:23, cuando nos dice que el pago del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, citando el texto entero. Pero claramente nos dice que el pago de la muerte, el pago del pecado es muerte. Y cuando el hombre desobedeció a Dios, obviamente pecó ante Dios por medio de la desobediencia. Y eso es lo que tú y yo heredamos cuando nosotros nacimos, ¿verdad? Nosotros tuvimos una herencia que nos viene desde allá por medio del pecado de estos padres nuestros. Entonces, por ende, al tener esta sentencia, tú y yo tener esta sentencia, entonces nosotros necesitamos una de dos: o necesitamos pagar esa condena, asumirla, o necesitamos pedir ayuda. Entonces, por eso te digo, por tal motivo quiero que tengamos este término o esta palabra claro. ¿Cuál palabra es? Expiación. Yo no te estoy hablando de espiar, ni tampoco te estoy hablando de espías que trabajen para la CIA o lo demás. No, te estoy hablando de una palabra que se llama expiar, de expiación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, esta palabra significa sufrir un castigo por haber cometido una falta, un delito o una culpa. Vuelvo y te repito el significado. Sufrir un castigo por haber cometido una falta, un delito o una culpa. Entonces, pudiéramos, ¿verdad?, rápidamente hacer una oración o formar una oración con esto, diciendo lo siguiente. Por ejemplo, el ladrón expió su culpa con 7 años de cárcel, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, sencillo, que los 7 años, ¿verdad?, de condena
de privar a esa persona de tener su libertad durante estos 7 años fue la expiación, ¿verdad? ¿De qué? Bueno, de su culpa ante la sociedad, de su falla. Estos 7 años simbolizan la expiación. O sea, él asumió la condena. Pero también pudiéramos hacer este otro ejemplo. También pudiéramos decir, el sujeto culpable fue absuelto de cualquier pena por medio de la fianza de $1.000.000. Usted se reirá, al igual que yo. ¿Por qué $1.000.000? Bueno, para que le duela, porque usted sabe que al humano, ¿verdad? Le es duro, no le gusta soltar esa cosita. Entonces, por eso la multa de $1.000.000. Esto implica que su expiación no fue asumir la condena, sino fue pagar esa multa. El pago de esa multa se convirtió en ese sujeto culpable. ¿Se convirtió en qué? En su expiación. El pago de esta multa, ¿verdad?, simbolizado como fianza, fue lo que expió su culpa. Entonces, la fianza, como le mencionaba, cogió el lugar de él. En vez de durar él esos 7 años en cárcel, bueno, pues entonces pagaste una multa de esta cantidad de dinero, y esa multa asumió esos años por tu libertad y tú quedaste libre. Entonces, de ser así, ¿verdad?, la expiación pudiéramos representarla de dos formas, ¿verdad? Vamos a representarla de dos formas. Bueno, ¿de cómo? Bueno, de lo siguiente. De como pago de condena asumida, y la segunda como fianza de condena. Sencillo. Si yo soy culpable, yo tengo que asumir mi culpa y cumplir mi condena. Ahora, si yo no quiero asumir esa condena, yo tengo que pagar una fianza que me impugnen para yo entonces no cumplir esa condena. Bueno, hermano querido, ahora yo quiero decirte lo siguiente. La noticia que te voy a dar es un poquito dramática y es cruda, pero es cierto. Tú y yo hemos nacido condenados a muerte y hemos nacido sentenciados. ¿Por qué? Bueno, porque como te mencioné al principio, ¿verdad?, nosotros heredamos de nuestros padres antiguos una herencia de pecado. Y el pago del pecado es muerte. Y tú y yo estamos condenados. Y tenemos una de dos, hermano querido. O asumimos esa culpa o pedimos ayuda. Bien, entonces quiero leerte esto. Usted y yo, hermanos, nacimos condenados y sentenciados a muerte por la heredad de nuestros primeros padres en el Edén. Por nuestra desobediencia reafirmamos esa sentencia. Por nuestra propia desobediencia nosotros reafirmamos, ¿verdad?, esa sentencia. Cuando por nuestro propio medio, ¿verdad?, cuando nosotros por nuestro propio medio queremos o hacemos librarnos de esa sentencia, el Señor nos ve y lo único que el Señor dice es tekel. Hermano, el Señor nos dice tekel, como le dijo al rey Belsasar. Así nos dice a nosotros tekel. ¿Qué significa eso? Pesado ha sido en balanza, y fuiste hallado falto. Tú y yo no tenemos lo suficiente para saciar la justicia de Dios. Tekel nos dice el Señor. Por eso es que en esos tiempos teníamos que ofrecer holocausto en sacrificio y expiación de nuestros pecados.
Nos recuerda eso Levítico 16:3. Vamos, te invito a que busques tu Biblia conmigo. Vamos a buscarlo de un pronto. Levítico 6:23. A ver qué nos dice Levítico. Levítico. Aleluya, santo Dios. Levítico 16:3 nos dice lo siguiente. Aleluya. Dame un segundito. Levítico 16:3 nos dice: con esto entrará Aarón al santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Entonces, Levítico nos recuerda que nosotros teníamos, ¿verdad?, que hacer un sacrificio. ¿Para qué? Para expiar nuestros pecados. O sea, ese animal iba a pagar con su vida nuestros pecados. Esto se hacía anual. ¿Y qué me daba a mí? Bueno, pues eso a mí como persona, como humano, me daba un año libre para yo cometer lo que yo quisiera. Porque el próximo año yo iba a entregar, ¿verdad?, un becerro, un ternero, como expiación de mis pecados. Entonces al Señor no le agradó esto, porque lo hacíamos como mercenario. Y obviamente el Señor demandaba un sacrificio de sangre. Y por eso orquestó un plan. ¿Para qué? Para hacer un solo sacrificio. Y por medio de este sacrificio nosotros obtener la salvación. Y nosotros poder llegar al Padre, como nos dice las Escrituras. Entonces, la vida de este becerro representa la fianza, la expiación de los pecados del pueblo. Dios demandaba un sacrificio de sangre. Por esto, ¿verdad?, por eso tomaban estos becerros sin mancha alguna y los sacrificaban a Dios. Hebreos 9:22 lo confirma cuando dice, vamos, búscalo conmigo, Hebreos 22. Aleluya. Vamos a leer un poquito, pero eso es bueno. Hebreos 9:22, ¿qué nos dice? Nos dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? No se hace remisión de pecados, porque Dios demandaba un sacrificio de sangre. Entonces, hermano mío, nosotros tenemos una de dos: o nosotros asumimos, ¿verdad?, nosotros asumimos esa falta en cuanto a la desobediencia a nuestro Padre Celestial y cumplimos nuestra sentencia, o, como le decía, pedimos una fianza. Entonces, pudiéramos decir, por ejemplo, que si asumimos la condena, sería aguantar todo el peso de la ley de Dios, la cual no pudiéramos cumplir porque nuestro ADN espiritual está incrustado. Este pecado, por cuanto a la herencia de nuestros primeros padres, está incrustado el pecado. Y por eso dice Romanos 3, del 10 al 12, nos dice que no hay justo, que no hay quien entienda, que no hay uno, que no hay quien haga el bien. Parafraseando el texto. Entonces, por nuestros propios medios no podemos nunca cumplir la demanda de nuestro Padre Celestial. Por eso fue que nos dijo Tequel a cada uno de nosotros. Nos dijo que nos ha pesado en balanza
y nos ha encontrado falto porque no tenemos lo suficiente para nosotros llenar, ¿verdad?, esa demanda de justicia y saciarlo a Él. Pero por medio de un cordero nosotros hallamos gracia, que esa es la parte buena. Entonces, ¿qué nos dice? Y al no tener, que mencionaba esto, que tenemos incrustado en nuestro ADN el pecado, y al nosotros no tener el antídoto, ¿verdad?, para restablecer ese ADN, que ese antídoto es Cristo Jesús, ¿usted sabe qué pasará? Nosotros vamos a sucumbir por toda la eternidad, cumpliendo una condena de muerte por toda la eternidad. Mas sin embargo, si solicitamos la fianza que es Cristo Jesús, todas nuestras faltas serán perdonadas, porque solamente Él tiene poder para perdonar nuestros pecados. Entonces, usted y yo, ¿verdad? Usted y yo podemos pedir una fianza. Y permíteme decirte que el Señor no te va a cobrar mucho. No. El Señor lo único que quiere es que tú hagas lo que para lo cual tú fuiste diseñado, para que tú le obedezcas y punto. Simple y llanamente. Tú con la obediencia, aceptándolo a Él como su Salvador, ¿verdad? Aceptándolo como tu Rey, y obedeciendo sus estatutos, pues tú vas a tener un abogado excepcional. Vamos a leer estos dos textos, ¿verdad? Y con esto concluyo, porque te dije que no era algo largo, pero sustancial. Quiero que busquemos a Hebreos 7 del 28 y Primera de Juan 2:1. Vamos a buscar primero a Hebreos 7, 24, 28. Por favor. Hebreos 7, 24. Hebreos 7, del 24 al 28, por favor. Si lo tienes a mano, puede decir gloria a Dios, como dice nuestro aleluya, como dice nuestro hermano Marco. Y si no lo tiene, bueno, pues puede decir gloria a Dios. Hebreos, estoy buscando Hebreos 7, 24, 28. Reza de la manera siguiente, dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Refiriéndose a quién? Refiriéndose a Cristo. Entonces, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan, por lo que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre y para siempre por ello, para interceder por ello. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por lo del pueblo, porque esto hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles, a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior y a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, refiriéndose a Cristo. ¿Y qué nos dice Primera de Juan? Vamos a buscar esta parte. Hagan Primera de Juan del 2, capítulo 2, verso 1. Vayan conmigo, por favor.
Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es ese abogado? Cristo Jesús, hermano mío. Cristo Jesús. Si nosotros, por medio de una herencia, la no querida, porque ninguno queremos esa herencia. Esa herencia lo único que nos da a nosotros es perjudicación, o sea, nos perjudica. Entonces, abogado tenemos para con el Padre, y ese abogado es Cristo Jesús. Yo te digo a ti en esta hora, que tú le pidas a tu Señor, que ahí en la tranquilidad de tu casa, tú le pidas al Señor que te libre de esa condena. Porque tú, hermano mío, y yo somos pecadores. A diferencia de que nosotros somos pecadores arrepentidos. Por eso nos dice Juan que abogado tenemos para con el Padre. Y ese abogado, Cristo Jesús, se convierte automáticamente en nuestra fianza. Porque Él pagó por los pecados tuyos y por los pecados míos en la cruz del Calvario. Entonces, una de dos, tú asumes la consecuencia y te abstienes a sufrir todo el castigo y la ira de Dios, o en su defecto, clama al Padre Celestial, ¿verdad? Y le pide por Jesús. Y entrega tu vida a Jesús, para que Él, como expió tus pecados en el monte del Calvario, Él pase a ser tu fianza. Recuerda que el título de nuestro tema es Cristo, la fianza de tu condena. Tú y yo hemos nacido en condena, hermano querido. Hemos nacido condenados, sentenciados a muerte. Mas Cristo Jesús a nosotros nos absuelve, nos expía de esa sentencia. Así que yo te pido que tú, en la tranquilidad de tu hogar, en esta hora, entregue tu corazón a Jesús. Porque solamente en Él nosotros tenemos paz. Y permíteme decirte que después de estas tribulaciones momentáneas que estamos viviendo en este mundo y que viviremos en este mundo, vendrá un vivir eterno. Y si nosotros estamos hacia los pies de Jesús, pues nosotros viviremos en paz y viviremos en armonía en aquel lugar. Mas sin embargo, si no estamos con el Cordero inmolado de Cristo, de nuestro Padre Celestial, entonces estaremos viviendo una vida de condena eterna, hermano querido. Así que ora conmigo en esta hora y pídele a tu Señor que te salve, que te libre de esa condena. Así que cierra tus ojos ahí en tu casa, en donde estés en estos instantes, y ora conmigo. Padre, gracias, Señor mi Dios. Oh Dios, yo te brindo mi vida a ti, Señor. Padre, yo pongo mi vida en tus manos para que tú la dirijas. Padre, yo pongo mi vida, Señor mi Dios. Yo te doy el timón de mi vida, Señor mi Dios, para que tú manejes. Padre, y para que tú me lleves a los lugares que tú tengas, Señor mi Dios, reservados para mí. Oh Padre, quita todo impedimento, Señor mi Dios, que quiera que yo me acerque de corazón a ti, sean familiares, sean amigos, Señor mi Dios. Porque tú dices en tu palabra que el que no dejare padre y madre, Señor mi Dios, no es digno de ti, oh Dios. Claro, Señor mi Dios, entendemos que no es que nos alejemos de nuestros familiares, no, Señor, sino que tú eres primero en nuestras vidas, oh Dios. Y nosotros así lo creemos y lo entendemos, Señor mi Dios. Entra en mi corazón, Señor mi Dios. Oh Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida, oh Dios, para yo estar, Señor mi Dios, contigo, Señor mi Dios, por toda la eternidad. Si tú hiciste esta oración conmigo, yo te doy un abrazo en el nombre de Jesús y te doy la bienvenida. Y déjame decirte que de ahora en adelante las cosas no serán fáciles, serán difíciles, porque el enemigo se enfocará en hacer las cosas que a ti anteriormente te gustaran para que tú revuelvas nuevamente hacia el camino, hacia la perdición. Así que no desmayes. Dios es fiel y tiene un propósito para con tu vida y para con la vida de cada uno de tu familia. Así que el Señor te bendiga en esta hora y te damos la bienvenida, bien, al pueblo de Dios, al pueblo de los redimidos.
Así que entonces oraremos ahora para despedir este culto. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de estar aquí en esta hora. Gracias, Señor mi Dios, por el tiempo dedicado a ti, oh Dios, a través de estos medios, Señor mi Dios. Padre, todos los medios, Señor mi Dios, han sido hechos por ti, Señor mi Dios, y descubiertos por el mundo. Oh Padre, así como nosotros en estos instantes, Señor mi Dios, hemos hecho apropiación de ellos, nos hemos apropiado de ellos. Permite que otros, Señor mi Dios, lo hagan para que fomenten tu palabra, Señor mi Dios, a través de estos medios. Oh, aleluya, nosotros entregamos, Señor mi Dios, todo, Padre, lo entregamos en tus manos, Señor mi Dios, y te pedimos, Padre, que bendiga grandemente a nuestros pastores, a cada uno de los hermanos que nos están viendo en esta hora, Señor mi Dios. Padre, bendice. No permita, Padre, que plagas, Señor mi Dios, toquen su morada, que se apropien, Señor mi Dios, que se hagan, Señor mi Dios, aferro, Padre, a esa promesa que tú nos das en tus palabras, Señor mi Dios, que dice que plaga no tocará nuestra morada, Padre, que nosotros debajo de tus alas, oh Dios, estaremos seguros, Señor mi Dios. Nosotros lo creemos y nos unimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano querido, estamos despedidos. La paz de Dios sea contigo y con cada uno de tu familia. Dios te bendiga. Y mi fe nunca se agote, tú me ensanches con poder y con vientos desde el cielo me reúnes.